En el folio real, esto viene acompañado cuando se requiere el informe al registro de la propiedad inmueble. Consta de la necesidad de identificar registralmente o catastralmente la propiedad. No ya por el nombre de la calle y el número, que también se encuentra identificado, sino el registro catastral. Esto permite determinar los antecedentes dominiales, la titularidad sobre el dominio del inmueble, y vamos a ver ahí que va a informar quién es el titular de ese inmueble y también cuál es el número por el cual se inscribió ese título. Es decir, que el número que figura ahí, de acuerdo a la tramitación, tiene su oportunidad, ha realizado el escribano del registro, debe coincidir con el que figura en el título acompañado en el proceso. Porque el registro de la propiedad inmueble es un registro de documentos y no un registro constitutivo de derechos reales. Por ese motivo es que es necesario el título de propiedad también, y no basta con tener el informe de dominio. Pero decía que el número informado de trámite por el registro debe coincidir con el que figura en el registro, en el título de propiedad. ¿Por qué? Porque podría yo tener un título que no es el último expedido. Y si fuera así, no puedo establecer que pueda existir una buena fe registral amplia. Necesito, por tanto, una coincidencia entre el número de trámite del título en el registro con el que figura en el título mismo, en el instrumento público. A su vez, este informe, que es copia, ¿no es cierto?, del folio real, dispone, la información consta si existieren gravámenes o interdicciones sobre el bien, en cuyo caso si hubiera un embargo sobre esa propiedad, y como vemos acá, que establece el artículo 575, corresponde comunicar al juzgado, acá dice los jueces embargantes o inhibentes, pero en realidad es al juzgado donde tramita la causa para que el respectivo embargante, esto está informado, insisto, acá, informe si va a reclamar su crédito en el juzgado. El juzgado donde tramita la ejecución. Y si existieren acreedores hipotecarios, como podría ser el caso de haberse constituido una hipoteca en primero o segundo grado, también esa información la va a dar este mismo folio real. Deberán ser citados esos acreedores hipotecarios para que hagan valer sus derechos, y si son, en el caso de una ejecución, de un grado anterior o privilegiado frente al que ejecuta, tienen derecho a pedir que se eleve la subasta, la base de la subasta del bien, hasta alcanzar su propio crédito. Y en la tercera columna, que son las cancelaciones de estos créditos. Como vemos, es un tema técnico, pero lo que yo quiero, vamos a volver un poquito entonces al escrito, en síntesis. Requerimos en el escrito, de acuerdo a lo explicado, al deudor el título que debe ser acompañado su intimación. Informes al gobierno de la ciudad o la municipalidad para que dé cuenta de las deudas, mejor dicho, de los créditos respecto a la municipalidad por deuda del deudor, que registre ese bien. Aguas Argentinas, también las expensas, en caso de si tiene un crédito, expensas en favor del consorcio, y informe al registro de la propiedad inmueble. Esto que está en distintos colores, acá se puede establecer, es lo que, una vez que se presenta este escrito ante el juez, hagamos la hipótesis de que esto fue una decisión judicial, una resolución judicial, tenemos que constatar como abogados que el juzgado ha ordenado la producción de todas estas medidas en forma simultánea. Es decir, que se ha ordenado efectivamente la intimación acompañada del título al deudor, que se disponga el reglamento de oficios requiriendo Aguas Argentinas
y también al gobierno de la ciudad que dé cuenta de cuáles son sus créditos, y al administrador del consorcio que informe su crédito correspondiente. Y al registro de la propiedad también cuáles son las condiciones de dominio. Una vez cumplidos, es importante destacar que, antes de avanzar, que el informe al registro de la propiedad inmueble tiene una vigencia de 60 días, que son días hábiles, o sea, días en términos procesales, corresponde contarlo. Una vez transcurridos esos 60 días, si a ese momento el acreedor no logra que el juez ordene la subasta, es decir, que el juez disponga la resolución, que manda, que designa al martillero y dispone la subasta del bien, hay que actualizarlo nuevamente, es decir, hay que llevar nuevamente otro informe. Estos son los problemas que a veces, por tratarse de una cuestión muy técnica, demoran el trámite de una ejecución. Lo que vamos a ver ahora, volviendo un poquito a la esencia misma de esta actuación, vamos a ver es lo que constituye una audiencia de pago. Y digo así, audiencia de pago, porque muchas veces hablamos de audiencia de conciliación. El juez tiene facultades ordenatorias que el Código Procesal le da, puede disponer en función de esas facultades amplias, ¿no es cierto?, la presencia de las partes conciliatorias o a los efectos conciliatorios en cualquier etapa del proceso. Pero esta disposición, que por supuesto el juez la puede hacer ampliamente, no necesariamente debe confundirse ni se superpone con el cumplimiento de esta audiencia de pago. La audiencia de pago está prevista como una instancia favorable al deudor para tratar de evitar que encarecer el costo, digamos, de la condena respecto de los intereses, de lo que constituye la actuación de los abogados, etc. Y con esa idea es que se realiza o se permite su realización desde que comienza el curso del proceso de ejecución, y fíjense que se puede realizar hasta el sobreseimiento del juicio, que es un término técnico por el cual el demandado, o hasta el cual el demandado puede llegar a ser relevado de la ejecución. Y una sola vez se designa esta audiencia. Así, entonces el demandado, dentro de estas etapas, es decir, desde que comienza la ejecución hasta que si hubiere realizado una subasta, igualmente, siempre y cuando el comprador en la subasta no haya alcanzado a depositar el saldo de precio por el cual él llegó a apostar, a ser el adquirente en la subasta, hasta ese momento el deudor puede depositar íntegramente hacer pago, digamos, de su deuda, y queda relevado de esa ejecución. Por supuesto que tendrá que pagar una importante suma al comprador en la subasta, porque también se había visto perjudicado por esa acción. Pero existe hasta ese momento. Ahora bien, esta audiencia de pago, que como digo trata de evitar la mayor perjuicio al deudor, puede disponerse de oficio o a pedido de parte, y requiere necesariamente la concurrencia personal del ejecutante y del ejecutado. ¿Cuál es el objeto de esta audiencia? Como decíamos, establecer la forma más rápida y eficaz de satisfacer el crédito, por un lado, y evitar perjuicios innecesarios al deudor. Tenemos entonces que para la celebración de esta audiencia, que no es de conciliación sino de pago, resulta necesario la presentación de una liquidación, ya sea por el ejecutante o por el ejecutado, o, y por supuesto, necesario también un ofrecimiento del pago del deudor o ejecutado, en las modalidades que él pueda considerar convenientes y siempre que sean aceptadas por el acreedor. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, y van a ver ustedes, es una audiencia de pago realizada entre el acreedor o vencedor del caso y sus deudores, es decir, el demandado, condenado y el tercero. Recordemos un 50% para cada uno